Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Oigan bien, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día vívanlo completamente, porque cada día tiene sus propios problemas. Así que nada de presión por mañana, vivir el día y sobre todo agarrarse de Dios y buscar primeramente su reino. Miren, el presidente Medina, en su tradicional visita sorpresa del día de ayer, que fue en el sur del país, dio una declaración que lógicamente ha sido las cifras que ha estado manejando el gobierno desde hace un tiempecito, en torno a que él ha logrado una gran transformación desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza y ha hecho lo que en campaña él prometió, fortalecer la clase media. Danilo siempre ha tenido el discurso de que por donde anda la clase media de un país es que anda ese país, y por tanto la clase media es, digamos, como él dijo, el motor del desarrollo de una nación. ¿Por qué? Porque bueno, los ricos siempre tienen muchos beneficios y los pobres casi no tienen ningún beneficio. Entonces, convertir los pobres en clase media es uno de los elementos fundamentales de cualquier política de desarrollo de cualquier país del mundo. Recuérdense, los Estados Unidos es una economía sumamente sólida porque tiene un sector medio extraordinariamente poderoso y fuerte, una clase media sumamente poderosa, y usted busca cualquier economía del mundo y ciertamente la clase media determina muchas cosas, como se ha estado planteando, sobre todo la oposición, que de alguna manera por el problema impositivo, por una serie de problemas, una serie de situaciones que supuestamente se ha afectado a la clase media. Danilo dice en el día de ayer que por el contrario, que su política de transformación y de desarrollo de la República Dominicana ha sido precisamente lograr consolidar y hacer crecer la clase media y cada vez más subir su categoría, y que lo está logrando. Y cuando uno ve las cifras de manera objetiva, se da cuenta de que ciertamente es así. Hay datos que son certificados por los organismos internacionales, de que en el periodo 2012-2017, hasta final del año pasado, que es donde está medido, la pobreza extrema en la República Dominicana decreció de 9.9 que le encontró el presidente Medina a un 3.8. ¿Por qué la pobreza extrema ha decrecido en la República Dominicana? Sobre todo por ese trabajo que ha hecho el presidente Medina en los sectores más excluidos y en el sector agropecuario. Cuando ustedes ven, la mayor parte de las políticas públicas que está el gobierno desarrollando van hacia esos sectores. Ustedes ven, por ejemplo, ¿verdad?, el asunto de las viviendas, las 4 o 5 grandes sectores de viviendas para llegar a gente que tradicionalmente no puede financiar una vivienda. Estamos hablando de la ciudad Juan Bosch, estamos hablando de Rito, estamos hablando de Boca Cachón, estamos hablando de varios de estos proyectos donde ha habido un esfuerzo extraordinario. Hablamos de lo que tiene que ver con las diversas entidades de la lucha contra la pobreza que tiene el despacho de la vicepresidenta de la República y de la primera dama, ambas desarrollando una política directamente hacia los excluidos. Estamos hablando de generación de empleos, de acuerdo al Banco Central, a las informaciones que se han dado. El presidente Medina en los 6 años que tiene ha generado más de 100.000 empleos cada año, y al día de hoy, de acuerdo a las cifras dadas por el gobierno, se han generado 688.114 empleos fijos en estos 6 años del presidente Medina. Ha sido la República Dominicana el país de Centroamérica que más ha hecho decrecer los niveles de desempleo de todos los países de Centroamérica y uno de los más importantes de América Latina. Y en términos de la política social, la seguridad social ha tocado a una gran cantidad de personas. Recuérdense, cuando el presidente llegó en el 2012, solamente habían alrededor de 4 millones de personas en la seguridad social. Hoy tenemos 7.6 y la meta es que sea, ¿verdad?, toda la población camine en torno a eso. Una política agresiva en términos educativos, que al mismo tiempo, y en el plano de la revolución educativa, se nota de manera directa cómo se enfrentan también los niveles de pobreza, porque al crear la tanda extendida de darle desayuno, almuerzo y merienda y garantizar que los estudiantes estén, y sobre todo a las madres solteras que no pueden mantener los hijos, eso es un enfrentamiento directo a la pobreza. Entonces es evidente, es así como lo dice el presidente, que ha habido un enfrentamiento a la pobreza, ha habido una reducción significativa de un 30 y pico a un 20 y pico, y lógicamente hemos logrado
consolidar ese aspecto. Hay muchos datos, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La pobreza en sentido general está alrededor de un 22% en la República Dominicana. El presidente la encontró en un 36%. Es decir, que en esos 6 años ha habido una política clara y dirigida y de fortalecer la clase media. ¿Por qué es importante fortalecer la clase media? El presidente, desde antes de ser presidente, lo tenía claro. Por eso es que se ha orientado hacia ese aspecto, y ciertamente ustedes ven lo que pasa. Bueno, mucha gente dirá, bueno, el problema es que este crecimiento, esta fortaleza de la economía no se refleja. Claro, el problema no es individual. Yo siempre digo, el problema es un problema colectivo. Usted tiene una economía creciendo de manera sostenida 20 años, y en el caso del presidente Medina, 6 años de manera permanente, siendo el primero o el segundo país de América Latina con mayor crecimiento. Eso quiere decir con mayor generación de riqueza. Y es verdad que todavía la riqueza no está totalmente distribuida de manera equitativa, pero en la medida en que se genera más riqueza, hay más posibilidades de gente de ser beneficiada, hay más posibilidades de crear empleo, hay más posibilidades de crear empresas, hay más posibilidades de tener mayor capacidad de ingreso de la gente. Yo creo que en ese aspecto, si no somos, ¿verdad?, mezquinos o no tenemos nada más una posición irracional, ciertamente estos 6 años del presidente Medina han consolidado la economía dominicana, han aumentado la clase media, han reducido la pobreza y han creado ciertos niveles de estabilidad que, viendo muchas de las cosas que pasan en América Latina, debemos dar gracias por esto. El soporte del turismo, yo he estado hablando del turismo en varias ocasiones durante la semana pasada. El turismo ha sido un elemento importante, que también esa visión la tuvo el presidente. O sea, el presidente estaba claro que la locomotora del desarrollo iba a ser dirigida por el turismo, esa iba a ser la principal. Por eso ese esfuerzo, y como siempre digo, y tuve esta semana conversando con Francisco Javier García, que me decía, Francisco Javier tiene 10 años siendo ministro de Turismo. O sea, para usted tener un funcionario 10 años ministro de Turismo, tiene que ser un funcionario demasiado eficiente, demasiado bueno y demasiado efectivo. Y eso es lo que él ha sido. En esa visión del presidente Medina, en esa visión clara, él la ha sabido articular y la ha sabido desarrollar. Y tenemos estos resultados. Somos una potencia turística, uno de los sitios donde más se genera empleo, donde más se produce riqueza y que más contribuye a traer divisas para la República Dominicana. Somos uno de los pocos países de América Latina que tiene cifras récord de lo que son sus reservas internacionales. Estamos por encima de 7.000 millones de dólares. O sea, aquí es muy difícil que haya un problema con la tasa de cambio, muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva que ante cualquier contingencia rápidamente resuelve. Entonces, hemos logrado estabilidad en el crecimiento de manera sostenida, estabilidad de precios, la inflación totalmente controlada, estabilidad en la tasa de los bancos para los préstamos. Es decir, hay una economía que, digamos, en sentido general está caminando bien y que además le permite al gobierno desarrollar esta lucha en contra de la pobreza. Que faltan muchas cosas, es verdad, faltan todavía muchísimas cosas más, y evidentemente estos planes lo que deben hacer es ampliarse, mantenerse, y lógicamente el 2020 es un reto para el país porque este ritmo de crecimiento y de desarrollo no puede frenarse. Ojalá que lo que sucede en el 2020, sea que se quede el PLD o que venga otro partido o que venga otro candidato, sepa mantener esta orientación con sus características particulares de quien sea el presidente. Si es el presidente Medina que se quede, seguirá, ¿verdad?, el mismo criterio, pero si viene otro presidente, sea del PLD o de otro partido, tendrá que saber ajustar para mantener el ritmo de crecimiento, el avance y la solidez de la economía que se ha sostenido hasta ahora. La característica fundamental del Partido de la Liberación Dominicana durante sus 20 años de gobierno, casi 20 años, ha sido un manejo correcto de la economía, frente a crisis internacionales, frente a crisis nacionales, frente a cualquier tipo de problema. La economía dominicana, durante todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ha mantenido un crecimiento sostenido, permanente y una estabilidad macroeconómica. A propósito de esto, cambia la política, porque para la reunión del sábado del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana hay muchas especulaciones, muchísimas. Hay mucho invento, hay muchísima conjetura, hay muchísima gente diciendo muchísimas cosas, que yo creo que es más fruto de que evidentemente es un momento importante porque se va a definir algo importante. A definir no, a ratificar, porque esta reunión del Comité Central del sábado no es más que lo que pasó en el Comité Político antes de llevar la ley de partidos. Todo el mundo sabe que en la reunión del Comité Político antes de la ley de partidos, lo que se iba a votar
y se iba a decidir primarias abiertas en el PLD. El comité político del PLD en mayoría abrumadora iba a votar por eso, y entonces ante una reacción lógica, natural, del presidente Fernández, que dijo que no podía ser, que eso era inconstitucional. Entonces el presidente Medina, buscando la vuelta para entenderse, dijo, bueno, pues vayamos, mandémoslo al Congreso, y que sea el Congreso que decida si es inconstitucional o no, y que se establezca en la ley. Ya no puede decir que es inconstitucional, por lo que yo creo que a pesar de todas estas cosas que te están diciendo, esta reunión del sábado, yo he ratificado, he dicho, que va a ser una forma de consolidación de la unidad del PLD. Lo primero, el Tribunal Superior Electoral hoy no va a decidir nada en torno a la reunión, no puede hacerlo, no tiene potestad para hacerlo. Es decir, todo lo que están planteando que se pare la reunión, lo que están es perdiendo tiempo, porque el Tribunal Superior Electoral lo que va a decir, bueno, después que se decida, y ustedes pueden impugnar lo que se decida, pero antes no puede hacer nada, porque no se puede meter en un funcionamiento interno de un partido antes de haber un conflicto, y en el PLD, en ese aspecto hasta ahora no hay conflicto. Porque la decisión, ¿qué es lo que va a hacer? Simple y sencillamente, la ley del partido, una ley que está por encima de todos los estatutos de los partidos, decidió algo. Y el PLD lo que va a hacer es ajustarse a eso. Simple y sencillamente. Después de esa decisión es que usted puede ir al Tribunal Superior Electoral a decir, miren, nosotros creemos que no lo están haciendo correctamente. Pero eso es otra cosa. Hoy el Tribunal Superior Electoral simplemente va a decir, nosotros no podemos, hay que esperar que pase esa reunión, y después del resultado es que evaluamos. Lo otro es, ahí no se va a plantear nada de reelección. Quienes están diciendo que van a plantear, que modifiquen la ley, porque además sería un error. ¿Qué es lo que hay que...? El sector del presidente Medina está claro que lo que tiene que lograr es que sin muchas perturbaciones se decida primaria abierta. Y entonces empezar a desarrollar su estrategia para la primaria abierta. Y en el caso del presidente Fernández, pienso yo que la lógica elemental, y yo pienso que el presidente Fernández es un hombre sumamente lógico e inteligente, es más, debería votar ya. Simple y sencillamente decir, bueno, como ya la mayoría entiende, listo. ¿Por qué? Porque evidentemente que ahí no debe haber ni vencidos ni vencedores, porque ya está claro, no es inconstitucional. El presidente Fernández ha dicho en varias ocasiones que él no tiene problema que sea abierta o cerrada. Como no es inconstitucional ya, porque ya se decidió que no es inconstitucional, y usted no tiene problema en que sea abierta o cerrada, lo más coherente y lo más conveniente sería que el sector del presidente Fernández también vote y que se apruebe a unanimidad las primarias abiertas. Y entonces, ¿qué se plantea? Algunos dicen, no, también se ha planteado del transitorio 20, tampoco, sería un error. Ahí lo único que se debe hacer es votar por eso y todo el mundo prepararse para lo que viene. Meter cualquier otro elemento es una perturbación, y yo creo que tanto Leonel como Danilo, yo lo he dicho miles de veces, tienen gran sentido de la historia. Ellos saben muy bien, y yo creo que esto es una forma más de ellos ir a ver cómo se van a poner de acuerdo, porque se tienen que poner de acuerdo. Cuando usted mira las cifras de la economía dominicana, cuando usted mira la estabilidad que ha dado el Partido de la Liberación Dominicana, no es posible que los dos principales líderes, las dos gentes que tienen más visión y que determinan lo que pasa en este país, no sean capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, este va a ser un momento más de una lucha que al final, y de una guerra que al final, lo que va a hacer es, los dos contendores se van a poner de acuerdo para lo que más convenga a lo que es más importante para los dos, que es el proyecto que se llama Partido de la Liberación Dominicana y el proyecto que se llama República Dominicana. Comunícate 80